Buenas noches y bienvenidos a un nuevo Analízale. Mañana será 14 de marzo. Mañana hará un año desde que el Gobierno de España decretase con su publicación en este boletín oficial ese estado de alarma que ha marcado nuestra vida durante los últimos 365 días. No todos ellos hemos estado bajo esta figura, pero sí la gran mayoría por esas sucesivas prórrogas que se fueron aprobando entre marzo y junio por un total de 100 días. El estado de alarma bajo el que estamos ahora actualmente comenzó en octubre, coincidiendo con la segunda ola, y terminará en principio en mayo. El nuevo estado de alarma decretado en octubre pasó a delegar gran parte del peso en los diferentes gobiernos regionales. Además, incluyó la medida del toque de queda. Se trata de la segunda ocasión en la democracia española en que estamos bajo un estado de alarma. La primera vez fue en 2010, tras este momento. Ministros ha aprobado un decreto que se publicará dentro de una hora, por el cual se decreta el estado de alarma, repito, de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución. Es Alfredo Pérez Rubalcaba explicando que desde ese momento el país pasaba a estar por primera vez en estado de alarma, y así publicaba el Boletín Oficial del Estado el 4 de diciembre de hace 10 años el comienzo de ese estado de alarma por la crisis de los controladores aéreos. En principio se declaró para 15 días, pero se prorrogó, alcanzando finalmente un periodo total de 43 días. Tiene, como vemos, grandes diferencias con el actual. Habla, en concreto, del espacio aéreo y circunscribe su ámbito territorial a las torres de control. Fue el único precedente que hemos tenido en este país y, aunque no tuvo prácticamente nada que ver con el actual, sirvió para saber qué mecanismos se activaban a partir de ese momento. También para tener una base sobre la que trabajar ahora y para tratar de no cometer los mismos errores que básicamente fueron de organización. Hoy aprenderemos algo más de la ley de 1981, del 1 de junio, esa ley que regula los estados de alarma en España. Haremos balance de lo que ha supuesto su implantación en nuestro país en este último año. Conoceremos qué mecanismos se ponen en marcha a partir de su aprobación y realizaremos un paralelismo con aquellos 40 días en los que España estuvo por primera vez bajo esta figura hace una década. El año más extraño que recordamos es protagonista hoy en Analízale. Sentimiento, fe, tradición, arte, pasión. Así es la Semana Santa de León. Vivirla, sentirla, conocerla. Así es Sentimiento, la semana más grande. La primera docuserie de nuestra Semana Santa en La 8 León. Próximamente. Durante todo este año hemos hecho diferentes informaciones, programas especiales e incluso una docuserie sobre lo que ha supuesto esta pandemia a muchos niveles, sociales, sanitarios, económicos. Por eso hoy dedicaremos esta mesa de análisis a hablar desde el punto de vista jurídico y constitucional de la figura bajo la que vivimos desde hace ya un año. Para ello nos acompañan dos expertos en leyes, Pablo Roberto Herrero de RBH Global. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y Eduardo de Celis, profesor asociado de la Universidad de León. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Thais. Seguimos adelante. Estamos viviendo una situación que a todos nos está obligando a estar informados porque se producen muchos cambios en poco tiempo. Es ya nuestra nueva normalidad de estar bajo un estado de alarma. Solo hemos estado 4 meses sin esta figura desde aquel 14 de marzo de 2020. Hace ya algo más de un año, me gustaría que viéramos esta imagen. El 11 de marzo, Pedro Sánchez se planteaba ya cerrar Madrid. El análisis de los datos de aquel momento registrados en esos días preocupaba ya al Gobierno. Los datos entonces eran estos que vemos en pantalla, más de 1.600 positivos registrados a nivel nacional y casi la mitad de ellos se concentraban en la Comunidad de Madrid, donde 780 personas habían mostrado la presencia del virus y también 21 personas habían fallecido. No imaginábamos lo que vendría después, cómo se multiplicarían esas cifras, pero con estos datos ya se gestó el estado de alarma. ¿Estábamos a tiempo de aplicar esta figura? ¿Fue tarde? Hay un estudio que habla de que se hubieran evitado 20.000 muertes si el confinamiento hubiera llegado, por ejemplo, una semana antes, pero me imagino que esto lleva sus tiempos. La ley no se puede aplicar de un día para otro, ¿no? Bueno, desde luego, ¿no? Era una medida
que, como has comentado, es excepcional, y yo creo que lo que se quería al final es una limitación de ciertos derechos, y lo que yo creo que el gobierno quería es pues no tomar una medida drástica, quizá hasta que no fuese la última opción. Si fue tarde o no, yo creo que eso lo saben los expertos, y sobre todo en tema sanitario. A nivel jurídico el canal estaba, se podía haber utilizado, y yo me imagino que se hiciese cuando estaban todas las garantías para hacerlo. Es muy fácil pensar desde un ciudadano normal, ¿no? Bueno, pues que lo hubieran aplicado antes. Me imagino que eso lleva un proceso. En el momento que el gobierno dice igual hay que aplicar el estado de alarma, ¿cuánto tiempo puede pasar? No es inmediato. Porque precisamente nuestra Constitución lo que prevé en su artículo 116, que ya prácticamente ya todos nos lo sabemos de memoria, ha sido la previsión de un estado de alarma, de excepción o de sitio, en este caso, claro, por una pandemia, por una emergencia sanitaria. Lo que se provee y lo que se prevé es intentar asegurar el bienestar de los ciudadanos, y en este caso la salud pública de todos era lo que estaba en riesgo. Y eso era una de las funciones que tiene el gobierno. La función es tomar la iniciativa, y si consideraban que el mecanismo era el estado de alarma, ellos tenían que dar el primer paso, acordarlo, Consejo de Ministros, y luego bueno, pues plantearlo, tomar unas medidas, como apunta Pablo, limitativas de una serie de derechos para el bienestar y para que no se colapsase, recordemos, el sistema sanitario. Hablamos de que es una ley de 1981, del mes de junio. ¿Con qué fin se creó? No sé si tuvo algo que ver con los acontecimientos de febrero de aquel año también. No, vamos a ver, esto es una regulación que viene en la Constitución, y que lo que se hace es transformar con una ley orgánica, una disposición constitucional, que es regular cuál es la figura del estado de alarma, con una regulación que, claro, en aquel momento pues era pues muy precaria probablemente, y que sigue en la actualidad, y que bueno, hemos ido ajustando con estas modificaciones diferentes en el Parlamento, primero con esas renovaciones de cada 15 días, y luego con este estado de alarma que ya se ha extendido, porque no es verdad que el estado de alarma tuviese una duración de 15 días, sino que es, como bien decía Eduardo, es una propuesta que se hace al Parlamento, el Gobierno es el que hace la proposición, el Parlamento, el Congreso de los Diputados es el que lo tiene que regular, y que es el que, bueno, pues inicialmente lo hacían cada 15 días, y con posterioridad ha sido durante 6 meses, que bueno, veremos qué pasa cuando lleguemos al mes de mayo. No sé si ha llegado el momento de actualizar esta ley, una ley del año 81, tiene además justo 40 años. Bueno, la verdad es que nuestra ley, la ley 481 de 1 de junio, pues es una ley que claro, que viene, no es una ley cualquiera, es una ley orgánica, y que es lo que nos exige nuestra propia Constitución para establecer este sistema de garantía de nuestro Estado social y democrático de derecho, que es lo básico. Si hay que actualizarla, desactualizarla, hay que pensar que es una ley que es breve, una ley orgánica que es bastante breve, concisa, y nos plantea de una forma ordenada a qué le compete cada tipo de estado. Si estamos en un estado de alarma, un estado de excepción, un estado de sitio. También no tenemos que olvidarnos que tenemos a un Tribunal Constitucional que, a través de sus sentencias y de sus autos, va moderando estas situaciones excepcionales, y a través de su jurisprudencia también nos hace falta modular. Que es una ley orgánica, entonces se necesita un gran consenso entre todas las fuerzas políticas, y bueno, yo entiendo que a día de hoy tenemos una legislación suficientemente sólida para abordar estas situaciones. En torno a esta ley, a esta situación que estamos viviendo, ha habido muchas voces críticas que han hablado de que el toque de queda, el confinamiento son medidas, a lo mejor que se habla de que restringen ciertos derechos fundamentales, pero sí que es cierto que vienen recogidos en la ley esa opción. Sí, incluso, bueno, pues yo creo que muchos juristas hemos comentado la opción de igual no haber tomado medidas tan drásticas. Es verdad que hemos vivido un tiempo muy convulso, un tiempo además de mucha confrontación política, y yo creo que el estado de alarma ha venido a solucionar un poco, a dar los mecanismos, que había otros, y que incluso pues, ha sido reconocido así también por los propios tribunales, para ejercerlo, pero es un mecanismo que es constitucional, y que lo que ha hecho, por ejemplo, ha sido poner en valor lo que están haciendo las comunidades autónomas y darles esa potestad, ¿no? Incluso, porque aquí hay que recordar que el estado de alarma lo que hace es, como bien decía
decía Eduardo, limitar sobre todo la movilidad. Aquí toda la legislación que ha salido complementaria de esto no está recogido en el estado de alarma. El estado de alarma es una situación puntual que, bueno, pues en este caso está durando prácticamente un año y que lo que hace es dar los mecanismos para articular las herramientas para luego pues, transferir la competencia a las comunidades autónomas, por ejemplo, porque si no, no podrían las comunidades autónomas limitar la movilidad si no estuviésemos en estado de alarma, ¿no? Con lo cual es el mecanismo para que no haya problemas jurídicos y que no nos metamos en esta batalla de recursos, medidas cautelares, medidas cautelarísimas, resoluciones, bueno, pues todo esto que al final los juristas convivimos con ellos, pero que yo creo que para el ciudadano hubiese sido muy difícil de entender. Sí que hay un precedente a este estado de alarma hace 10 años, luego hablaremos de ello, pero sí que es verdad que esto aplica medidas que nunca antes se habían aplicado. El toque de queda, por ejemplo, creo que nunca había habido en democracia, o un confinamiento total. No, que vamos, que las generaciones recientes hayamos vivido, pues lógicamente no. Además, no hay que olvidar que, claro, que por muy duras o por muy limitativas en nuestros derechos, claro, tienen una fundamentación, es una limitación pero constitucional, porque no tenemos que olvidar que nos envolvemos dentro de una medida que viene a garantizarlos, es para preservar nuestra caja, nuestro Estado social y democrático de derecho. No hemos tenido toques de queda, no hemos tenido esas limitaciones, pero yo creo que la labor didáctica también que se ha hecho desde las distintas administraciones, desde el gobierno, desde los gobiernos autonómicos, ha sido fundamental. Estamos limitando para proteger la salud. Y sí, es algo que no se debería... Yo diría, Thais, aquí que yo recuerde, y bueno, fue una medida también muy excepcional, es verdad que la única vez que se ha decretado un toque de queda fue el 23F, ¿no? El 23F sí que de una manera muy puntual, pero bueno, decretado desde luego por las instituciones, pero también un poco por esa alarma, en este caso, de los propios ciudadanos, diciendo están asaltando el Congreso, no sabemos qué pasa. Yo creo que, me imagino que no saldría la gente, yo era muy pequeño, no llegué a vivirlo, no creo que la gente saliese a la calle ni a manifestarse. Ahí a lo mejor no hacía falta que les dijeran que no. Efectivamente, pero bueno, que es verdad que fue un episodio muy concreto y que no lo tenemos en la memoria, ¿no? Pero bueno, hemos convivido con esta situación, esperemos no tener que volverla a vivir, porque yo creo que ha sido algo muy duro y que desgraciadamente va a dejar muchas secuelas en mucha gente. Por un lado va a dejar secuelas en mucha gente, como dice Pablo, pero por otro también es una clase práctica, por ejemplo, para los universitarios, que a lo mejor esta figura no se entendía porque, bueno, no es una cosa frecuente y ahora la están viviendo de primera mano día a día, ¿no? La verdad es que sí, vamos, nuestros alumnos en la universidad pues nunca habían vivido normalmente muchas situaciones jurídicas, es más fácil explicarlas desde la práctica, desde los casos cotidianos. Sin embargo, también desde el punto de vista pues, constitucional, desde un punto de vista más teórico, son figuras que quedaban lejanas o muchas veces en carácter abstracto. El hecho de poder trasladar una garantía, un mecanismo de protección a nuestra Constitución de una manera que la hemos vivido en nuestras carnes y la han vivido los estudiantes, ha sido también una forma de acercar la explicación de estos estados, ¿no? De este artículo 116, que efectivamente tiene unas consecuencias y se insertó en la Constitución pues por algo. Por otro lado, me imagino, Pablo, que haya habido muchísimas dudas entre los ciudadanos durante este año en estado de alarma. ¿Cuáles serían las principales, sin extendernos mucho, porque nos daría para un programa? Bueno, al final yo creo que una gran medida es que todo el mundo ha conocido la palabra ERTE, que era algo que estaba ahí y que incluso por parte de este gobierno, pues yo creo que con bastante desacierto se planteaba suprimir todas estas medidas que venían del año 2012, la famosa reforma laboral, y la gente, pues lo que mucha duda respecto a la movilidad, el uso de las mascarillas, el toque de queda, todo eso en el aspecto jurídico, pero yo me quedaría con la parte económica de toda la gente que, bueno, pues que no sabía cómo se tramitaba, por ejemplo, una prestación por desempleo y que lo ha vivido en sus carnes. ¿Hay, digámoslo así, algún tipo de grado entre los estados de alarma? Porque poco tiene que ver este con el que vivimos en 2010, en diciembre de 2010, con esa huelga de los controladores aéreos. Bueno, lo primero que hay que decir es que lo que prevé la Ley Orgánica del año 81 es, sobre todo, dotar, en el caso del estado de alarma, de la iniciativa por parte del Gobierno, que es el que tiene que limitar ciertos derechos que están previstos en la propia ley, pero la modulación viene para el caso concreto. Son situaciones que son cortas en el tiempo, como dice la ley, se aprueba por Real Decreto durante 15 días y posteriormente, y es básico,
que hay un control tanto del Congreso de los Diputados como parte de los órganos judiciales y tribunales de ese control. Entonces es básico, no es una carta libre al Gobierno para imponer limitaciones, vamos, con una carta blanca. Entonces, claro, cada caso concreto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos estados de alarma que podrían afectar a una región, a una comunidad autónoma, a un sector concreto, como vamos a hablar, como fue el caso de hace 10 años. Entonces, es lo bueno, que es un instrumento, es una navaja suiza, es una posibilidad que nos da nuestra legislación para poder garantizar derechos y protegerlos, que es lo básico. Lo que es cierto es que fue el único precedente que tenemos a la situación que estamos viviendo ahora, y para hablar de cómo se vivió aquel primer estado de alarma hace una década nos atiende ya en directo a través de videollamada quien fuera entonces delegado del Gobierno de Castilla y León, Miguel Alejo. Miguel Alejo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo recuerda usted aquel 2010 en el que el presidente Zapatero recurre por primera vez en democracia a un estado de alarma? Bueno, efectivamente fue la primera vez y muy distinto, como dicen los expertos juristas, muy distinto a como ocurre ahora. Afectaba solamente a un sector específico, que era el sector aéreo, por la huelga de los controladores. Por tanto, es distinto. Aunque el concepto medular del estado de alarma pues es el mismo. En aquel caso era garantizar la movilidad de los ciudadanos, y en este caso concreto de la pandemia, restringir la movilidad de los ciudadanos para proteger la salud. Usted estaba en ese momento al frente del Gobierno autonómico, me imagino que recibiría una serie de directrices desde el Gobierno porque se tomaba ese mando único, ¿no?, en ese caso. Bueno, estaba al frente de la delegación del Gobierno. Del Gobierno autonómico estaba al frente mi amigo Juan Vicente Herrera. Eso es, Juan Vicente Herrera. Efectivamente, Castilla y León afectó a los ciudadanos que en ese momento estuviesen o quisiesen hacer vuelos. Afectó, creo recordar, en los primeros momentos, a más de 600.000 ciudadanos, entre los que estaban, pues, lógicamente, también castellanos y leoneses. Pero afectó fundamentalmente a los aeropuertos con movilidad de vuelos internacionales, Madrid, Barajas, Barcelona y Palma de Mallorca. Los aeropuertos de Castilla y León, entre otras cosas, estaban en bases aéreas de carácter militar, y los controladores eran, en este momento ya no lo sé, pero eran entonces controladores militares. ¿Cree que se produjo algún tipo de situación un poco caótica por ser la primera vez que se aplicaba, se cometieron errores? No sé si se han subsanado para este estado de alarma que estamos viviendo desde hace un año. Bueno, son situaciones, como hemos dicho y como han comentado los expertos juristas, totalmente diferentes, aunque el concepto constitucional es el mismo, el estado de alarma para garantizar unos derechos de los ciudadanos, en este caso ahora la pandemia, el derecho a la salud complementario al de la movilidad, y en aquel caso el derecho a la movilidad de los ciudadanos. Por tanto, son situaciones absolutamente diferentes. En aquel estado de alarma, el Ministerio de Fomento, que entonces dirigía el ministro José Blanco, desde el mes de noviembre intentó una solución negociando, porque el estado de alarma, pues lógicamente, tiene siempre unos preliminares. En ese caso, el de la negociación de las reclamaciones y reivindicaciones que hicieron en aquel momento los controladores aéreos. No pudo llegarse a acuerdos, se pusieron en huelga en un momento pues de mucha movilidad, como era el puente del mes de diciembre, el 4 de diciembre, afectaba a muchos españoles, y entonces se tomó esa decisión. Por tanto, hombre, son comparables en cuanto que es lo mismo, es la aplicación de un precepto constitucional de defensa de los derechos de los ciudadanos por parte del Gobierno en situaciones extremas. Eso es lo que une al estado de alarma del 2010 al de ahora. Todas las demás circunstancias pues son absolutamente distintos, como es distinto por las consecuencias de por qué ahora estamos en un estado de alarma, que es por la pandemia, que tiene gravísimas consecuencias, como estamos viendo, pues sociales y económicas. Y aquel pues tenía unas consecuencias limitadas a un sector y a la movilidad de los ciudadanos en los aeropuertos.
Última pregunta, Miguel Alejo, ¿cómo lo ha vivido usted a título personal? Porque es alcalde de una localidad de Zamora, de Almeida de Sayago. Me imagino que también tenga algo que decir de este año en estado de alarma. ¿Cómo lo ha vivido? ¿Con qué se queda? En esta situación, bueno, un alcalde de un pueblo, pues como yo digo, casi somos como una ONG. Tenemos que hacer frente a muchas cuestiones con unos instrumentos muy reducidos. Hablando de modificaciones que hablan ahí constitucionales o de otras, como por ejemplo la ley de régimen local, habría que recordar que nosotros, los alcaldes de pequeños pueblos, como mío, que tenemos 450 censados, tenemos que hacer frente a las situaciones con las mismas normas y leyes que los grandes ayuntamientos, que tienen muchos medios. Nosotros no los tenemos, pero el ayuntamiento tiene las mismas obligaciones que cualquier ayuntamiento. Yo creo que ahí en ese sentido también habría que hacer una reforma de la administración local, porque no pueden funcionar lo mismo los ayuntamientos que tienen unos medios muy limitados, como el nuestro, por el número de vecinos que tenemos, que los grandes ayuntamientos, pero las normas son las mismas y por tanto aquí pues hemos vivido la situación en permanente colaboración con el médico, con la enfermera. También aquí tenemos una residencia, es decir, aplicando las normas generales con nuestros propios medios, así que en muchas ocasiones he tenido que hacer, entre comillas, también de policía local para advertir a los ciudadanos que cumplieran las normas en beneficio de todos. Pues muchísimas gracias, Miguel Alejo, por atendernos esta noche. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Una última pregunta muy rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo para esta segunda parte. Quería saber también cómo lo han vivido ustedes a título personal, con qué se quedan de este año y sobre todo la frase que más se repite ahora, ¿no? Cuando esto pase, ¿qué? ¿De qué tienen ganas de hacer? ¿Qué ha pasado en los últimos 365 días? Bueno, pues yo creo que en lo personal, ¿no? Recuperar los abrazos, recuperar la familia, la convivencia, los amigos. Eso es lo que yo, bueno, lo voy a recordar por una parte con mucho cariño, porque me siento que ha ayudado a muchísima gente aquí en esta casa, en el radio, con secciones prácticamente diarias, informando sobre las novedades, abriendo los canales de comunicación y me quedo con eso, ¿no? Con la colaboración y con la ayuda, y esperemos que pase pues, para poder darnos besos, abrazos y interactuar entre somos latinos y lo que queremos es estar con gente y disfrutar. Eduardo. Pues la verdad es que en mi caso personal, pues un análisis también un poco introspectivo, ¿no? de qué hacer en una situación totalmente excepcional en el que no ves el día a día, no ves a las personas con las que trabajabas, vivías, familiares, y te hace valorar más, si cabe, y también das valor a todos los servicios públicos, ¿no? A los policías, a los médicos, a los enfermeros. Te hace también valorar todo lo que nos rodea y lo importante que es cuidar la comunidad. Cuidarnos todos. Pues muchas gracias por haber estado en esta mesa con nosotros, Pablo, Eduardo, y por aclararnos todas estas cuestiones legales que a veces para los ciudadanos pueden resultar un poco farragosas también, para nosotros los periodistas muchas veces. Hacemos ahora una pequeña pausa y regresamos enseguida para recordar cómo ha vivido León Capital y también la provincia estos meses en estado de alarma. Gracias. Y después de haber repasado los aspectos más importantes de la legislación y la Constitución al respecto del estado de alarma, hablamos ahora de su aplicación en la práctica. Para ello nos acompañan ya en esta mesa el alcalde de León y concejal de Policía, José Antonio Díez. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Thais. Y el subdelegado del Gobierno en la provincia de León, Faustino Sánchez. Buenas noches. Buenas noches. Hablamos antes con los letrados de los mecanismos que se ponen en marcha cuando se instaura el estado de alarma. Se refleja mucho en la subdelegación del Gobierno porque es el Estado el que toma ese mando único. ¿Cuáles son las primeras directrices? ¿Cómo se vive desde la subdelegación del Gobierno? Las órdenes, supongo, también de la delegación y de ahí al Gobierno. Efectivamente, cuando se decreta el estado de alarma, la autoridad competente en el primer estado de alarma es el Gobierno de la Nación. Y por tanto, pues nosotros como representantes del Gobierno en León, pues tenemos que tomar decisiones. Las instrucciones que recibimos desde el primer momento fueron: estamos en una situación de pandemia, de emergencia,
Esto va a conllevar siempre una emergencia no solo sanitaria, sino social, porque y laboral, porque se iban a limitar derechos que son fundamentales de los ciudadanos. Entonces la instrucción es la de colaboración máxima con todas las administraciones y, además de eso, poner a disposición de la ciudadanía todos aquellos medios materiales y personales de los que disponía la administración en servicio de los ciudadanos. Esa era la prioridad máxima. Al principio los medios que teníamos no eran suficientes o eran insuficientes y por tanto era prioritario también esa coordinación, porque con la suma de todos los medios del Estado, y cuando hablo de Estado hablo no solo de la Administración General del Estado, hablo de las administraciones locales, hablo de las comunidades autónomas. Todos los medios había que disponerlos para dar servicio a la ciudadanía. Y eso conllevaba pues una coordinación. En mi caso pues convocamos, además en el primer estado de alarma, en todo lo que se refería a la pandemia, era la subdelegación la responsable de las fuerzas y cuerpos, no solo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, sino de todas las policías locales. Entonces, pues se estableció una comunicación, una intercomunicación, un diálogo que era permanente, era diario, pues con el señor alcalde, con el delegado territorial, con los diferentes alcaldes, pues había un diálogo permanente y total. A los 2 días de declararse el estado de alarma se constituyó el primer CECOPI. El CECOPI era el órgano de coordinación de las diferentes administraciones. Aquel CECOPI, recuerdo que se constituyó el 16 de marzo y estableció cinco ejes sobre los que actuar: seguridad ciudadana, intervención sanitaria, también aspectos, un comité técnico para pues todo lo que se pudiera necesitar, de cohesión social, y se me queda alguno que en este momento no recuerdo, pero que ya me acordaré a lo largo de... Volveremos sobre ello durante el programa. Antes de eso, vamos a echar la vista atrás un año entero. ¿Cómo vivió el Ayuntamiento esos primeros tiempos después de la declaración del estado de alarma? Porque también se ponen unos cuantos mecanismos en marcha. Bueno, es cierto que el Ayuntamiento de León en algunas cuestiones se anticipó incluso al propio estado de alarma. Antes de que se decretase estado de alarma y con ello las limitaciones y restricciones que se nos aplicaron a todos los ciudadanos, el Ayuntamiento de León unos días antes, 3 o 4 días ya, adoptó medidas restricciones, ¿no? Optamos por cerrar instalaciones municipales, por restringir accesos, tomamos ya algunas medidas porque veíamos efectivamente que la situación que se avecinaba iba a ser bastante complicada. Una situación que te enfrentas, evidentemente desconocida por todos, es difícil en ese momento valorar o saber incluso no solo de los recursos que dispones, que esos los tienes claros, pero lo que no tienes tan claro es los que vas a necesitar realmente y sobre todo a qué tienen que estar enfocados, ¿no? Hubo muchos servicios municipales a los que yo creo que hay que estarles muy, muy agradecidos, ¿no? Por su entrega, por su trabajo, su dedicación, al igual que evidentemente el resto de servicios públicos y no públicos que colaboraron durante esta pandemia, que tuvieron que hacer adaptaciones a sus propios trabajos, ¿no? Hacer competencias o funciones que no son las que habitualmente realizan y en ningún caso hubo ningún problema. La predisposición de todos los trabajadores, de todo el servicio municipal estuvo en pro de ayudar en esta pandemia. Por lo tanto, fueron unos momentos delicados en el sentido de que la situación que nos venía era realmente nueva, no sabíamos tampoco muy bien ni lo que iba a durar ni las consecuencias reales que tendría, pero en el caso concreto del Ayuntamiento, decir que estoy muy contento y muy orgulloso de la respuesta de absolutamente todos los trabajadores municipales que supieron estar sin duda a la altura de las circunstancias. Volveremos en breve sobre estas dos cuestiones, pero otro papel fundamental lo desempeñó entonces la Unidad Militar de Emergencias. Vamos, si me permiten, a repasar en unos minutos cuáles fueron sus principales actuaciones en este último año. Se creó en 2005 como una fuerza militar de carácter permanente dentro de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de intervenir de forma rápida en cualquier lugar del territorio nacional en situaciones de catástrofe, de grave riesgo o calamidad. Hasta hace un año la Unidad Militar de Emergencias estaba preparada para muchas cosas.
para trabajar en condiciones extremas e inundaciones o incendios, para ayudar a los ciudadanos en grandes nevadas, incluso para actos terroristas o violentos. Pero como a todos, también a los integrantes de la UME les sobrevino una pandemia para la que nadie estaba preparado. Desde que se decretó el estado de alarma, transicionar de nuestros protocolos habituales de incendios o inundaciones a luchar contra el COVID, en muchas instalaciones, no solo en residencias de mayores, sino en instalaciones del Estado, instalaciones públicas, estaciones de autobuses, de tren, y eso fue un gran reto, como os podéis imaginar, para nosotros. Durante el confinamiento desinfectaron las calles, acudieron a la llamada de las residencias de ancianos en su fase más crítica, trasladaron enfermos y montaron hospitales de campaña. Coordinaron labores basadas en ayudar a las personas en riesgo al tiempo que trataban de no ponerse en peligro ellos mismos. El principio básico que siempre tenemos es preservar la seguridad del personal nuestro cuando trabaja. Está claro que tenemos que ayudar a una situación de crisis, a gente en riesgo, pero es fundamental mantener nuestras capacidades y mantener la seguridad propia. Entonces, en este caso, una de las preocupaciones máximas que he tenido y que ha tenido la Unidad Militar de Emergencias es que nuestro personal, cuando trabajara en contacto con el virus, que hemos estado en habitaciones, en centros donde había una alta carga vírica, pues nuestro personal no se contagiara. Incluso los militares se han formado para llevar a cabo una de las actuaciones más necesarias, el rastreo de contactos para cortar la cadena de contagios, una tarea en la que trabajan mano a mano con atención primaria. Es otro nuevo registro, como saben, Fuerzas Armadas ha puesto a disposición 2.000 rastreadores. Ahora mismo estamos en una fase de coordinación con las comunidades autónomas. Castilla y León ha solicitado un número de 245 rastreadores. La situación ha obligado a valorar la importancia de la coordinación entre las distintas instituciones y entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A fin de cuentas, el fin es el mismo, el enemigo también. Yo creo que siempre es bueno interactuar entre las personas y entre los colectivos. Está claro que mientras más conocimiento tenemos uno de los otros, más fácil es respetarnos y tenerlos en consideración el trabajo que cada uno hace, que es fundamental. En este caso, estas situaciones, por desgracia, nos obligan a coordinarnos con todas las administraciones locales, provinciales, autonómicas, diferentes instituciones, y nos permiten conocernos mutuamente. Con lo cual siempre es una ganancia, siempre hay lecciones aprendidas, siempre mejoramos todos, y para Fuerzas Armadas y para la Unidad Militar de Emergencias es nuestra razón de ser, apoyar a la ciudadanía, y para eso estamos. Resaltaba el teniente coronel de la UME la importancia de remar todos en la misma dirección. Se refuerza, y esta pregunta es para ambos, esa relación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las municipales, la Unidad Militar de Emergencias. ¿Cuáles han sido, un poco resumiendo, porque si no tendríamos que estar aquí otro programa entero, las principales actuaciones tanto de la Policía Nacional como municipal? Bueno, yo, como bien ha dicho el teniente coronel, la coordinación fue absoluta, ¿no? Había una cuestión clara desde el principio, que la ha comentado ahora mismo Faustino, su delegado, que era quien tomaba el mando de esta situación, y el mando de esta situación la tomaba el Gobierno de España. Por lo tanto, en este caso, las fuerzas de seguridad, Guardia Civil, Policía Nacional y en este caso las policías locales se coordinaban bajo un mando único que dirigía la propia delegación del Gobierno, y en este caso la subdelegación del Gobierno. Por lo tanto, ahí no había discusión ninguna. Había quien dirigía, quien coordinaba, eso sí, a través de estos órganos de coordinación que permitían, lógicamente, hablar y proponer o discutir, pero el mando estaba muy claro. Por lo tanto, eso nos supuso una gran facilidad de actuación, porque todas las fuerzas se guiaban desde un único mando, ¿no? Eso contribuyó, yo creo, a prestar un muchísimo mejor servicio, aunque no hubiera tantas diferenciaciones en cuanto al tipo de servicios que se realizaban. Como digo, la seguridad ciudadana ya no es la seguridad ciudadana cuando no hay una pandemia, por lo tanto había otras prioridades y todo el mundo tenía que hacer de todo. Por lo tanto, lo que se disponía era de unos efectivos que tenían que realizar unas nuevas labores, normalmente de más vigilancia o incluso también asistenciales, porque las policías han realizado una labor asistencial impresionante, o sea, han cambiado cometidos para ayudar a los colectivos más vulnerables, a las personas. No me quiero olvidar también de la excelente coordinación que hubo, incluso con el Ejército, evidentemente con la UME, para montar ese centro que se montó en el pabellón San Esteban de acogida a las personas sin techo, donde colaboraron todas las administraciones y también las empresas privadas. Y por tanto, decir que, a mi entender, si algo funcionó bien, de verdad,
fue la coordinación de todos estos cuerpos, fundamentalmente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las policías locales, y también, no quiero olvidarme, de la Protección Civil, que ha realizado una labor excepcional. O sea, hay que poner en valor esa labor altruista de estos voluntarios que estuvieron haciendo labores con sumo riesgo, con mucho riesgo, y que nunca dijeron que no absolutamente a nada. Por lo tanto, yo creo que si algo funcionó bien realmente es esta coordinación que se centralizó evidentemente bajo un mando único, en este caso, que era el Gobierno de España. Faustino. Suscribo todo lo que dice el alcalde. Yo, por no reiterar lo que él ha dicho, añadiría que además tuvimos la colaboración de la ciudadanía. La ciudadanía se comportó, puede haber excepciones que para eso existían la vigilancia y las sanciones correspondientes, pero la ciudadanía se comportó de forma extraordinaria. De hecho, gracias a ellos, porque en el caso nuestro, pues como se dice vulgarmente, está en nuestro sueldo, pero la ciudadanía se comportó de una manera ejemplar. Y quiero hacer hincapié en algo que ha señalado ya José Antonio, pero que es fundamental. Toda la administración, de cualquiera de las administraciones, todos los miembros de cualquiera de las administraciones, por supuesto, dieron ejemplo, se arriesgaron, etc. Pero quiero también poner en valor a la sociedad civil, como él muy bien ha dicho, Protección Civil, organizaciones sociales. A mí me llamaron multitud de empresarios para decir: aquí estamos, lo que necesites. Ponemos incluso algunos hasta el que no desarrollaba las mascarillas o las pantallas estas, hacía batas y pijamas para el personal sanitario. Es decir, hubo una colaboración total. Y un ejemplo esencial de todo ello lo da lo del pabellón San Esteban. En el pabellón San Esteban podríamos decir que se juntó todo. Estuvieron los dos ejércitos que hay en León. La Marina no, porque no tenemos barcos, pero la Academia Básica del Aire proporcionó material, la Academia Básica y el MACA, el Mando de Artillería de Campaña, proporcionaron camas, alimentos, todo el homenaje de personal sanitario, los tabiques de separación, muchas veces, empresarios que estuvieron proporcionando comida. Cuando se cerró, porque la Academia Básica del Aire cerró el curso, los alumnos regresaron a sus domicilios, pues los alimentos perecederos que tenía los donó todos para... En algunas semanas también hasta hicieron la comida. Sí, cocinaban. Por eso que hay que poner en valor la Unidad Militar de Emergencias, pero por ejemplo también el Mando de Artillería de Campaña, la artillería también proporcionó un personal sanitario que hacía el triaje diario todos los días del personal que sin medios que estaba acogido en el pabellón, pues, y luego los empresarios que colaboraron, los trabajadores, Protección Civil. Luego las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y aquí incluyo no solo la Guardia Civil y Policía Nacional, sino a las policías locales, tuvieron que hacer una labor. Claro, como estábamos todos confinados, había menos labor de vigilancia de sus labores habituales, que también las hacían, pero tenían que hacer otras funciones, rápidamente. Desde llevar a las personas. Los bomberos también, que evidentemente pues realizaron labores y competencias no propias de sus funciones, pero todos los medios disponibles que tenemos las administraciones se volcaron en esta pandemia. Además que desde el Ayuntamiento, por ejemplo, también se tiene que adecuar la gestión municipal a esta situación, pues suprimiendo una serie de servicios. Se me ocurre, por ejemplo, la hora que dejó de funcionar durante esos meses, el transporte público. No sé si es una pregunta adecuada o no, pero ¿elegiría otra época para gobernar el Ayuntamiento viendo todo lo que ha pasado, o también es una época para aprender y única, ¿no?, digamos, en la historia? Bueno, la pregunta no es inadecuada, ni muchísimo menos, ¿no?
No, yo creo que no. Cada uno tiene que afrontar en cada momento los retos a los que se enfrenta. En este caso nos ha tocado enfrentarnos a una durísima pandemia. Evidentemente yo, como alcalde, y mi equipo y todo el Ayuntamiento de León, he intentado hacerlo lo mejor posible, lo mejor que sabemos. Yo creo que sin duda con errores, porque sería injusto decir que no hemos cometido errores, probablemente muchos también, pero desde luego no lo cambio. De verdad que no me ha tocado este momento, un momento muy singular, muy especial, y estoy orgulloso del trabajo de todo mi equipo, de todo el Ayuntamiento, de toda la ciudadanía en general, y solo estamos deseando que pase lo antes posible para volver a una situación más normal, que todos tenemos ganas, ¿no? Pero no lo cambio. Brevemente, Faustino, ¿cambiaría la época que le ha tocado estar al frente de una institución como la subdelegación del Gobierno? Hombre, querría que no hubiera sucedido la pandemia, pero como muy bien ha dicho el alcalde, cuando asumes una responsabilidad sabes que tienes que estar a lo que te toque. Ha sido muy duro, hay momentos personales que se viven que relacionados con la pandemia, yo por ejemplo no los he superado, pero hay que tirar hacia adelante. Sin embargo, creo que la labor hemos tenido todos claro cuál era nuestra función, cuál era nuestro deber, y, como muy bien decía José Antonio, con fallos indudables, porque era algo que no sabíamos. Yo había estudiado, cuando estudié la carrera, lo que era una pandemia, pero nunca había vivido una pandemia. Y esto, obviamente, pues te pilla pues con inexperiencia total, ¿no? Y sin embargo, la predisposición que yo he tenido, es que el alcalde nunca me dijo que no cuando le pedía ¿qué necesitas? ¿Qué tal? Pues es que no tengo, a ver dónde lo saco. Vamos, todos los medios de los que disponíamos, todas las administraciones, estuvieron en todo momento a disposición de lo que se estimó necesario. Perfecto. Podríamos seguir charlando, pero nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, José Antonio Díez. Muchísimas gracias, a vosotros. Faustino Sánchez, gracias. Como digo, nos quedamos sin tiempo, pero esperamos haber arrojado algo más de luz sobre los aspectos legislativos y la aplicación de la figura que mañana hará un año que nos acompaña a todos los españoles. Pero estar bajo el estado de alarma ha supuesto muchas cosas más allá del marco legal que hemos analizado en esta mesa. Por eso tratamos de resumir lo que ha sido el año más extraño de nuestras vidas en el siguiente vídeo, con el que les decimos adiós. Analízale, recuerden, regresará el próximo sábado 20 de marzo, conducido por David Acosta y Jesús Rodríguez, que dedicarán este espacio al deporte femenino. Gracias por vernos. Como siempre, disfruten, sean felices, pero sobre todo, sean responsables. Han pasado 365 días sin abrazos, sin besos, 365 días en los que aprendimos, con esfuerzo, que la mejor forma de demostrar amor a los nuestros era no estar con ellos. 365 días para instalarnos en una rutina que pronunciamos como nueva normalidad mientras pensamos en la vieja. 365 días para aprender nuevos gestos y repetirlos hasta convertirlos en habituales. Lo positivo es que lo peor ya ha pasado. Lo negativo, las vidas que se han quedado por el camino, que se han ido muchas veces sin despedidas, en soledad y en silencio. Han pasado 365 días, ha pasado el año más extraño de nuestras vidas.